temporada de pandemia y hemos ido recibiendo bastantes denuncias a nivel nacional. Queremos conocer cuál es la posición o cuáles son las acciones que asume la Defensoría, señora Nadia, respecto a la situación de nuestros compatriotas que están en la frontera Bolivia-Chile a la espera de una determinación del gobierno. Primero se dijo que iban a ingresar, luego se dijo que no y ahora se abre nuevamente la posibilidad de que nuestros compatriotas puedan ingresar. Claro, hay que cumplir ciertas normas. Claro, y eso no está en duda desde un inicio. Desde el día viernes pasado se ha puesto en conocimiento de las autoridades ya el reclamo de primero 150 bolivianas y bolivianos que se encontraban en la frontera. Esto ha ido subiendo con el tiempo, hasta antes de ayer teníamos 209 y entendemos que esto va a continuar todavía subiendo por la situación o por el grado de protección que se está dando a nuestra población en territorio chileno a nivel general. Se ha pedido a la presidenta, se ha pedido a la Cancillería, al Ministerio de Gobierno, al Ministro de Defensa también se le ha pedido que puedan, además de la vía humanitaria, que ellos cumplan con su deber legal, que es de protección de todas las bolivianas y de todos los bolivianos en cualquier parte del mundo. Esto no ha sido entendido. En un primer momento, evidentemente, dijeron que lo podían hacer. Luego hemos recibido respuestas a nivel mediático o a nivel coyuntural de que no lo iban a hacer, pero sin fundamentación técnica, sin fundamentación legal, solamente a través de consignas de que nadie entra y nadie sale, y además implícitamente señalando de que el Estado boliviano no tiene capacidad para el control de primero 150, ahora 200, pongamos 300 personas. Esto implica que se estaría reconociendo que en el Estado boliviano no se tiene control sobre esa cantidad de personas, cuando en el Estado boliviano, dentro del territorio, podemos tener una cantidad mayor. Se le ha pedido al Estado boliviano que realice las pruebas de bioseguridad, que se haga los laboratorios, que estas personas han pedido incluso voluntariamente entrar a un proceso de cuarentena, han señalado que van a cumplir toda la norma. El Estado ha hecho caso omiso. Al Estado desde el día viernes se le ha dicho que existían mujeres embarazadas, que existían niñas, niños y adolescentes, que existían adultos mayores, que existe población en situación de pobreza también en ese lugar. No ha hecho absolutamente nada. Y el día de ayer, el ministro de Defensa, después de haber lanzado discursos muy agresivos contra nuestra población, acaba de decir que va a esperar 6 días adicionales para encontrar condiciones en la frontera con Pisiga. Nosotros sabemos que en esas fronteras no existen todas las condiciones, pero 6 días más van a tener que esperar la gente, la caridad del pueblo chileno, la caridad de un ejército chileno que no tiene responsabilidad legal respecto de ellos, pero que están actuando más humanamente que en nuestro Estado. Por todo eso y al encontrar nada de respuestas, no encontrar respuestas en el gobierno transitorio, hemos presentado ya nosotros una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Comisión Interamericana también ya ha señalado que el Estado boliviano tiene una obligación legal para todos los connacionales e incluso para los extranjeros de nuestro país, más aún cuando estamos hablando de una pandemia que está afectando a toda la humanidad y de que todas y todos deberíamos ser solidarios en cualquier parte del mundo, y eso exige mayor responsabilidad y mayores capacidades a los gobernantes de los estados. Bien, defensora, es muy importante conocer la situación y las acciones que va a asumir la Defensoría. ¿Van a ser parte activa de todo este procedimiento, acompañando, como le digo, y con diferentes acciones, el tema de ya la autorización o de que en los próximos días podrán ingresar nuestros compatriotas? ¿Qué papel va a tomar la Defensoría? Nosotros tenemos de acuerdo al mandato constitucional, hacer todos los procesos de incidencia para que el Estado cumpla sus deberes legales respecto a la población. En caso de que no cumpla, nosotros hacemos todos los procedimientos para que esos funcionarios o malos funcionarios, porque no son servidores públicos, son funcionarios por la forma en cómo actúan, sean procesados debidamente. Ahora, la Defensoría del Pueblo le ha manifestado de forma muy cordial al ministro de Defensa en particular que nosotros poníamos la disposición de todo nuestro equipo a nivel nacional para que se puedan hacer los seguimientos, los traslados o las gestiones que el gobierno no puede realizar. El ministro de Gobierno, la respuesta mediática que ha dado es que no quería que nosotros nos metamos, o que él no consideraba que este era un tema de derechos humanos. Él no consideraba que tener gente varada en la frontera con Chile es un tema de derechos humanos. Él no considera que tener mujeres embarazadas, tener estos grupos en situación de vulnerabilidad en la frontera es un tema de derechos humanos. Ahora, nosotros ya tenemos los listados
La gente que tiene que entrar a la frontera, si se la distribuye por los departamentos a los que ellos pertenecen, no alcanza en un número mayor a 80 en el peor de los casos. Este grupo de gente puede ser trasladado hacia los lugares, hacia las regiones. ¿Qué es lo que corresponde? Que el gobierno central se abra y coordine con las instancias departamentales y las instancias municipales. En tanto el gobierno central, ese gobierno transitorio, no señale voluntades políticas para poder realizar ese trabajo, lastimosamente tenemos que atenernos a su definición de que se encuentren en la frontera con PICIG. Eso no solamente está ocurriendo con los bolivianos que están en la frontera con Chile. Esto ocurre también con bolivianos que se encuentran dentro del territorio nacional sin poder llegar a sus hogares. Nosotros ya hemos registrado alrededor de 729 personas donde se encuentran niñas, niños y adolescentes, se encuentran mujeres cabeza de hogar, se encuentran personas mayores o personas con enfermedades crónicas que no es el COVID-19, distribuidas por distintos lugares de nuestro país, afectados por estos decretos que evidentemente no han sido planificados porque evidentemente el gobierno transitorio no estaba preparado para atender la pandemia en nuestro país. Entonces, la Defensoría puede hacer todas las gestiones necesarias, pero evidentemente primero necesitamos la gestión o la definición política del gobierno transitorio, o en todo caso esperaremos la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra este gobierno para que podamos dar protección a la población. Si me permite, estamos también con esta entrevista en la señal de Cochabamba. Mariana Duplecho, nuestra compañera, también tiene algunas consultas. Mariana, adelante. La defensora le está escuchando. Perfecto, Luciana, muchísimas gracias, defensora. Buenos días, gracias por responder a nuestras consultas e inquietudes. Importante que podamos hacerle estas consultas porque a mí personalmente me escribían muchas personas desesperadas que están en el departamento de Cochabamba y que necesitan retornar hacia otros departamentos, más allá de lo que sucede en fronteras, también en los límites entre Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz y en otros departamentos se encuentran gente que necesita volver a sus hogares, que nos decían, hemos acudido a la Defensoría y lo que hizo fue armar un grupo de WhatsApp donde nos están hablando justamente y coordinando todos los temas en los que estamos involucrados. Somos más de 60 personas, hay mujeres embarazadas, también nos decía, hay niños, hay adolescentes y yo que soy el padre de familia y el pilar de mi hogar no he podido volver a mi departamento. Ahora no tenemos ni qué comer ni qué dormir, tenemos que buscar el refugio de amigos. No se ha pensado tampoco en algún albergue, en algunos vuelos solidarios, hablar tal vez con las Fuerzas Armadas, defensora, que puedan colaborar a estas personas. Solo en Cochabamba más de 60. Se ha hecho todas las gestiones que usted señala. Se le ha pedido al gobierno vuelos solidarios. Han dicho que no lo iban a hacer. Se le ha pedido que cumpla su deber legal de protección porque además los decretos han sido emitidos de forma intempestiva y accidentada. Se le ha dicho al gobierno que existen personas en esa situación que usted está señalando y el gobierno ha dicho que no iba a hacer absolutamente nada. Nos responden solamente con consignas de que nadie sale, nadie entra, nadie se mueve, nadie hace nada. Acá el problema no solo es el cumplimiento de la cuarentena, el cumplimiento de la cuarentena lo está haciendo toda la población con todas las limitaciones que tenemos, económicas, alimentarias, que el gobierno no da asistencia, se tarda más de 4 días para decir que no va a dar una canasta, que va a dar dinero, se le dice que no hay banca en todo lado, no sabe qué responder. Acá lo que está pasando es que no se están tomando definiciones dentro de una política de salud pública. La gente que quiere movilizarse no lo va a hacer, lo hubiese hecho de forma arbitraria, de forma ilegal, de forma irregular, pero esa gente ni siquiera tiene controles médicos, ni siquiera tiene controles con las pruebas del COVID. Entonces, acá lo que está fallando es la política de salud pública para enfrentar la pandemia. ¿Cómo es posible que en nuestro estado no se puedan realizar pruebas rápidas? ¿Cómo es posible que nuestro estado no tenga la capacidad para realizar o 200 pruebas a la gente que estaba llegando de la frontera con Chile en precarias condiciones o no pueda realizar 729 pruebas dentro del territorio nacional? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque si no puede hacer 200 o 700 pruebas, no va a poder atender la demanda de 11 millones de bolivianos y ahí estamos en peligro todas y todos. Se le ha pedido al gobierno y también se le ha dicho, nosotros les preparamos, estamos acumulando, ya tenemos, como les sí, tienen razón, hemos armado ese grupo para lograr encontrar a toda esta gente que está presentando sus denuncias a la Defensoría del Pueblo. No está en nuestras manos, lastimosamente. Si fuese mi voluntad
Yo actuaría en el marco de los derechos humanos, generaría todas las medidas de seguridad y de sanidad y haría el control que corresponde a esta gente. Ahora bien, aquí hay que aclarar otro punto. Cuando el gobierno habla de que esto está generando un peligro y que esto es... momento en nuestro país los casos importados de COVID-19 son entera responsabilidad del gobierno, porque el gobierno, después de señalar que estaba cerrando fronteras, no tenía ni un solo control, más que uno de temperatura, que no te generaba ningún tipo de seguimiento en los aeropuertos. En las fronteras se han empezado a reforzar recién. Teníamos los estados vecinos con mayores controles de seguridad que el nuestro. Entonces, la gente que ha ingresado, después incluso de la emisión de ese decreto, no ha tenido ningún tipo de seguimiento. ¿Qué es lo que le está pidiendo la Defensoría del Pueblo? No que sea irresponsable ni que ponga en peligro, como muy superficialmente plantea el gobierno. Le estamos pidiendo que sea humanamente responsable de la población que no tiene recursos para quedarse en un lugar diferente al de su origen, pero que además sea lo suficientemente responsable para realizar todas las pruebas necesarias y que estas 700, 200 personas tengan las debidas medidas de seguimiento y control. Es la única forma, porque esa gente tampoco va a quedar infinitamente parada, como ayer nos han señalado también a través del comunicado del Ministerio de la Presidencia de que esa cuarentena podía extenderse. Hay que generar las condiciones para que la cuarentena pueda ser cumplida por todas y por todos. No se puede cargar solamente responsabilidad en la población y manejarnos desde el gobierno con consignas. Esas consignas tienen que estar dotadas de contenido técnico, de contenido logístico y de contenido de derechos humanos, principalmente para atender a nuestra población. Muy bien, hemos escuchado ahí justamente lo que nos decía Nadia Cruz, defensora del pueblo. Gracias por esas consultas. Realmente había mucha preocupación por parte de todos estos ciudadanos de diferentes departamentos que se han quedado varados en distintas zonas de nuestro país. Muchos de ellos también desde Cochabamba, que estaban totalmente preocupados por lo que estaba sucediendo. Ahí es la respuesta. No dependía de la Defensoría, si fuera de ella decía que los hubiera trasladado. Nos vamos en directo hasta nuestra unidad móvil para seguir revisando más información gracias a la defensora que estaba en nuestro contacto. Adelante, los escuchamos. Mariana, y vamos a... Bien, estábamos escuchando las palabras de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien ha manifestado van a continuar con diferentes acciones para poder velar por la seguridad justamente de las personas que están varadas en la frontera, pero así también como lo escuchábamos y esos casos que nos presentaba Mariana, que tiene que ver con la presencia de otros bolivianos dentro del territorio nacional que están en ciudades que no son sus ciudades de origen. Defensora, bueno, ya hemos cortado señal, no, ahí está. Defensora, le agradecemos mucho por este contacto, estar predispuesta a las respuestas que, bueno, a las consultas que tiene la población. Muchísimas gracias, defensora. A ustedes y manifestar la solidaridad de la Defensoría del Pueblo con las víctimas que ya han perdido la vida como consecuencia del COVID-19, exigirle nuevamente al Estado pueda ser transparente en la política pública de salud y con la que se estaría enfrentando el COVID-19. La Defensoría considera que todavía es insuficiente, que falta información y que la población necesita tener certezas, no miedo. Necesitamos tener certezas para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Defensora del pueblo, por este contacto con el Mañanero a nivel nacional. Si me permite, seguimos con información en vivo junto a María José Mollinedo. Adelante, Majito. ¿Cómo está, Luciana? Muy buenos días. Nos encontramos en la puerta del penal de San Pedro. Estamos con el director general